La verdad que hay una información que no te la puedo enviar porque tiene que ver con la entrevista que tuvo el fiscal con o sea, en este caso el defensor con el imputado. Por eso que no te puedo reenviar toda la información enseguida y ahí tengo que hacer un corte pequeño para no enviarte ese relato, por así decirlo. Porque si te envío ese relato, automáticamente se contagia o en este caso se desvía el ejercicio, ¿no? Ya, profesor. Ok. Antes que todo, antes de comenzar la clase y aprovechando de que estábamos viendo temas vinculados con medidas cautelares y de eso, por cierto, mi opinión, la principal tiene que ver con la prisión preventiva. Me gustaría escucharlos, a más de alguno, en relación con el caso Pradenas. ¿Qué opinión le merece? Eh, Me imagino que más de alguno de ustedes ha escuchado algo o ha visto, a lo mejor hasta inclusive por el canal del Poder Judicial vía internet o los reportajes periodísticos que se han emitido, ¿no? E inclusive la reacción de la ciudadanía de Temuco ante el resultado emitido por el juez de garantía. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Profesor, a mí me Sí, parece horrible la decisión que tomó el juez, porque claramente lo que pasa con no haber aceptado la prisión preventiva, claramente existe una desproporción. Por ejemplo, con respecto al caso del profesor que golpeó un torniquete, se le adjudicó una prisión preventiva por 6 meses. Mientras que, hablando del caso Pradenas, donde se le está imputando por violación, no se tomó la misma proporcionalidad. Y en cambio se tomó una medida de mucho menos, de una de menor vulneración hacia sus derechos. ya. ¿Algún otro comentario aparte del de Pablo? Yo, Gracias, Pablo. ¿Ah? Perdón. yo, profesor, a mí me gustaría opinar. Bárbara, por favor. Creo que esto demuestra que en Chile está muy mal legislado respecto de la violación. O sea, respecto a lo del torniquete, al profesor le tocó la mala suerte de que estaba la ley de seguridad del Estado en ese momento y por eso se fue como más duro el castigo en ese momento. Pero para el caso de Antonia Barra podemos dilucidar qué tan mal está legislado sobre el abuso sexual, la violación, porque hace parecer que por el solo hecho de que sea prescriptible, es como si no hubiese pasado, porque a él se le imputaban 4 casos, donde 2 se declararon prescritos. Y hace parecer que es por eso solamente le damos pie a uno solo, que a pesar de ser grave, lo le hicieron ver como inferior. A mí como mujer me parece un insulto y me Gracias, preocupa. Eso, profesor. gracias, Bárbara. ¿Algún otro comentario, por favor? A mí, profe, ¿puedo dar mi opinión? Sí, Eh, Felipe. a mí, en verdad, me pareció nefasto tanto la actuación en el mismo juicio del magistrado como en su, en su decisión. ¿Por qué? Porque primero que todo, claro, le están presentando un individuo que no solo cometió violación hacia la chica de la que se trata el acto principal, sino que además le están adjuntando otras causas más de la misma índole. Y no es para ser indiferente el hecho de que estamos frente a un posible depredador sexual. Entonces, si estamos hablando de que la prisión preventiva, a pesar de que es una medida de última ratio,
se supone que está hecha para esas situaciones, para prevenir, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos dejando libre, básicamente, a pesar de que están con cuarentena y todo el tema, a un sujeto que significa un riesgo para la sociedad. O sea, aunque lo único que alegó el defensor en este caso fue la prescripción penal para esos casos, pero el hecho es que siguen ahí, ¿me entiendes? Aunque no se hayan alcanzado a probar más adelante, porque no se dio la oportunidad procesal, pero, pero existen, ¿me entiendes? O sea, hay alguien que se manifestó en contra de Martín y no fue una persona, no, fueron varias, ¿entiendes? Ok. Entonces, ¿dónde queda la sana crítica ahí? ¿Dónde queda la supremacía de la realidad? ¿Quién más quiere Aparte de que opinar? también el magistrado tenía que detenerse a cada rato para analizar lo que decían los querellantes, entonces, eso. ¿Alguna opinión? Gracias, Felipe. ¿Alguna opinión en relación a la extensión de la audiencia? Sin entrar a analizar la decisión de la medida cautelar, sino en cuanto a la extensión de la audiencia, porque la audiencia se extendió no por la formalización, sino que claramente se extendió por la discusión de la medida cautelar. ¿Alguna opinión con respecto a eso? ¿Les parece bien o no les parece extraño que la audiencia se hubiera dilatado tanto, prácticamente más de un día? A ver, usted, don Felipe, porque acaba de comentar y dar su opinión, ¿qué le parece? Y en relación a los conocimientos que ya tiene ya usted. Bueno, en lo personal me pareció que, primero que todo, al juez le costaba eh, hacer un análisis rápido de lo que proponían las partes creyentes, primero. Porque, por ejemplo, sacaron súper buenas interpretaciones, doctrina e incluso jurisprudencia, ¿me entiendes? Y resulta que el juez tenía que tomarse, no sé, pues, un buen rato para entender lo que le estaban proponiendo. Me dio la impresión de que le quedó un poco grande al magistrado La la... pregunta, la pregunta que yo le hago al curso y tomando a Felipe, que tal vez tú, Felipe, como fuiste alumno del curso de litigación oral, puede que tenga un poco más de conocimiento ahora, pero la pregunta que yo le hago al curso en general, ¿estamos en presencia de un juicio oral probablemente tal o no? Claro que no. Claro que no, claro que no. O sea, todavía estamos en la etapa de investigación. El Y ya, tiempo de la y ya formalización fue fíjese, excesivo. y ya fíjese usted que lo que me preocupa, y esto por favor no me malinterpreten, ¿ah? No se trata de ser ni feminista, ni machista, ni por el estilo, no, 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 no. A mí lo que me preocupa es que ya al individuo lo estamos condenando. Eso es lo que me preocupa. Lo estamos condenando, fíjate. Profesor, yo quiero dar mi opinión respecto a eso. Y la ¿Ya? verdad es que, bueno, yo siento y quiero hacer una crítica al sistema de hoy en día que sí estamos de acuerdo con que no se debe tratar al imputado como tal hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, siento que en muchos casos ese derecho que tiene el imputado puede llegar a desconocer, así lo podría tomar yo, como a desconocer la calidad de víctima de las personas, porque al final hay muchas, o sea, muchas personas, muchas mujeres les pasó exactamente lo mismo con la misma persona y el modus operandi era muy parecido. Entonces, o sea, si muchas personas estaban hablando de una situación muy parecida, eh, aún así debemos tratarlo como inocente. Si es que, ¿cómo se llama? Y hay muchas pruebas que determinan
determinan eso. O sea, yo lo digo más que todo por lo que no sé cómo llamarlo, pero esa es mi crítica. O sea, se le está dando tanta importancia a la calidad del imputado de ser inocente que muchas veces estamos como negando o ninguneando a las víctimas. Y siento que esa es una falencia que podría tener el sistema de hoy, que es el sistema acusatorio. Bueno, ¿eso quiere decir? Gracias. Gracias por tu intervención. ¿Ah? ¿Quién intervino? Yo, Catalina Rojas. Catalina. Gracias, Catalina. Mira, la verdad que acá, sí, lo más sano en todo esto va a ser siempre opinar. La verdad que siempre en estos casos hay dos decisiones, claramente, ¿no? ¿Verdad? La decisión uno era efectivamente otorgar la prisión preventiva y la decisión dos era optar por otra medida cautelar como la que finalmente decidió el juez de garantía. Ahora, un par de reflexiones. ¿Ah? Lo primero, en mi opinión muy personal y en base a lo que es el sistema, un debate de esta naturaleza no puede durar tanto. No estamos en presencia de un juicio propiamente tal. O sea, la persona en este caso, quien vaya a tomar la decisión, el juez, debe de acortar el debate necesariamente, porque no estamos en presencia de un enjuiciamiento. No estamos en presencia de una decisión que por lo demás va a ser definitiva, ¿no es verdad? Acá no hay prueba tampoco, ¿ah? Eso quiero aclararles de inmediato. No hay prueba acá, porque precisamente como no hay juicio, no hay prueba. Hay solo antecedentes. Y en eso sí hay que ser enfático en términos técnicos, ¿no? Antecedentes, probablemente podríamos hablar hasta de evidencias, pero de pruebas, claramente no. En cuanto a la decisión del tribunal, la decisión que adopte, tampoco opera el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, porque no hay juicio oral propiamente tal. El estándar de convicción no debiera ser tan exigente, podría ser más, digámoslo así, más flexible, ¿no? No el de la probabilidad prevalente, el de la preponderancia de la evidencia como en materia civil, pero sí un estándar intermedio entre ese y el de más allá de todo duda razonable, o sea, porcentualmente hablando, por ejemplo, ya no de un 50%, pero no tampoco la de un 98% que exige el estándar más allá de todo razonable. Son un estándar intermedio, porcentualmente hablando, matemáticamente hablando, podría ser entre un 70 o un 80% tal vez, ¿no? De convicción, por ahí, matemáticamente, si lo quieren llevar a términos matemáticos. Eso es por un lado, o sea, la audiencia no es una audiencia de juicio, no puede ser el debate tan extenso. Y lo segundo, claro, ahí ya es una cuestión más bien de naturaleza, yo diría, de evaluar los antecedentes efectivos que existan. Si efectivamente, conforme a la reglamentación actual nuestra, se cumplen o se cumplirían o no los requisitos para que la persona quedase privada de libertad, bajo bajo en este caso la medida cautelar de prisión preventiva, que es la medida cautelar más yo diría, potente que existe, ¿no? La de mayor entidad. Si bien, bueno, ahora en esta clase yo pensaba pasar algo de las otras medidas cautelares personales que existen, que están en el artículo 155, perdón, del Código Procesal Penal, por las cuales en lo personal yo me tiendo a inclinar un poco más. De hecho, una de esas medidas fue la que se le aplicó a este sujeto, que fue
el arresto domiciliario total, que sí es una privación de libertad probablemente tal, la diferencia es que no va a estar en un recinto penitenciario nomás, ¿no? Pero lo que finalmente quiero entregarle como elementos, ¿no?, de lo que es el sistema acusatorio, es que no podemos confundir audiencias de juicio con audiencias argumentativas como las que se llevan a cabo, por ejemplo, a propósito de los debates de medidas cautelares personales. Son dos cosas muy diferentes. O sea, como son dos cosas muy diferentes, automáticamente los requisitos cambian. Cuando hablamos de prisión preventiva, hablamos de una cuestión de requisitos. Cuando hablamos de juicio oral, hablamos de una cuestión de evidencias. ¿Me entienden? O sea, son dos momentos muy diferentes. Cuando estamos hablando de prisión preventiva, que es una cuestión de requisito, a pesar de que todavía no han visto ustedes el requisito de la letra C del artículo 140, si vimos la letra A y B, las letras A y B, tendríamos que plantearnos si se cumple o no uno de esos tres requisitos y luego llegar a aplicar alguna idea de estándar para finalmente obtener la convicción del tribunal si va a aplicar o no esa medida cautelar. Y muy bien fundada al momento de acogerla. O sea, si me preguntan a mí en este caso, sí, yo creo que era posible que el sujeto formalizado por estos, me parece que son tres hechos, porque dos hechos quedaron por el momento sobreseídos por la prescripción de la acción penal. Digo por el momento porque fueron recurridos por el Ministerio Público, o sea, no es tampoco algo definitivo. Pero al haber tres hechos y al haber antecedentes que me parecen que podrían haber sido serios, sí, el juez pudo perfectamente haber decretado la medida cautelar de prisión preventiva. Pero sobre la base, vuelvo a insistir, de un debate mucho más corto, porque en la medida que yo entro en el debate y lo profundizo más, como lo decía Felipe, parece que el juez se demoraba mucho, que no podía responder de inmediato. Claro, es que no podía hacerlo, porque en el fondo, de una u otra manera, estaba entrando al debate, o las personas, los jueces, lamentablemente, al no entender el sistema, entran al debate profundo del tema. Y eso, en mi opinión, no es bueno, no es sano tampoco para el sistema. ¿Me entienden? Porque si bien es cierto, lo que se está pidiendo probablemente es delicado, que como es una prisión preventiva, no olviden nunca que la prisión preventiva es esencialmente temporal. O sea, no es tampoco algo que vaya a durar definitivamente, no debiera durar definitivamente para todo lo que es el proceso penal. No debiera ser así, o sea, no debiera ser una condena anticipada, y eso es lo que yo quiero decir, que ustedes en el fondo entiendan o traten de entender, de que no puede ser una condena anticipada, porque si fuese una condena anticipada, entonces el sistema acusatorio nunca lo vamos a poder comprender o entender. ¿Profe? ¿Sí? ¿Lo escucho? Claro. Yo, más que esperar que fuera como una condena o anticipada o algo relacionado, yo me referí al peligro público que significa el hecho de que varias personas señalen lo mismo sobre un individuo. Ya, ahora yo te pregunto a ti, Felipe, ¿el hecho que esté con arresto domiciliario, acaso ese peligro no termina? ¿Total? Es que, por ejemplo, estamos frente a un individuo que, ya, primero tomando la premisa de que fue denunciado por 6 personas distintas, ¿ya? No es normal que a la misma persona la denuncien 6 personas distintas por un delito idéntico.
Y lo otro, que ese individuo se va a ver rodeado de personas, y esas personas van a asumir un riesgo. Él tiene familia, él tiene vecinos, y hay gente que se va a relacionar de todas formas con él, ¿me entiendes? Más que el hecho de que estemos en cuarentena y de que lo hayan puesto en arresto domiciliario, es el hecho de que esté en las calles. No, pero la Eso. pregunta que yo te hago es diferente. El tipo efectivamente, conforme a lo que decretó el juez de garantía, más allá de estar o no de acuerdo con lo que decreta, sino en cuanto a lo que tú dices, el peligro. Como tú aludes, el peligro para la sociedad, la pregunta es, si él está en en su casa, y no puede salir de esa casa durante todo el día, ¿acaso no se agota ahí el peligro para la sociedad? Pero ¿y su familia El tampoco tema. conforma parte de la sociedad? Porque también ellos están con él. Claro, ese es otro tema, porque, por ejemplo, ese es otro tema, o sea, eso también es discutible. Porque, por ejemplo, si dentro de esa familia hay menores de edad, eso lo desconocemos, ¿ah? Claro. Hay menores de edad o hay mujeres, probablemente, de la misma edad de las chicas que fueron agredidas, ahí obviamente que se generaría, pero otro debate, ¿me entiendes? No el debate necesariamente que tiene que ver con lo que en el fondo ustedes me expresaban antes. Por ejemplo, tú me decías en el fondo como que por el hecho ya de haber sido denunciado por 3 o 4 personas, tenía que ir sí o sí a prisión preventiva, Profesor. ¿sí? Bueno, yo creo que la interpretación que hace la sociedad respecto al arresto domiciliario es que esa restricción de la libertad es más laxa que, por ejemplo, estar en prisión. Porque, no sé, por ejemplo, yo he visto en redes sociales que han dicho que hasta él se ha ido a otro domicilio. Entonces, por eso yo creo que la gente lo ve así como, aún así sigue el peligro, porque el estar en tu casa con tus comodidades es como, esa restricción de libertad es más laxa que el estar en una prisión. Claro. Y otra Ahí- cosa, mm. no, es que él tiene una hija, eso quería también decir. Tiene una hija, Tiene ya, una hija. ok. Bueno, ¿Puedo ahí contar algo ya, lo que dijo Catalina? sí, por supuesto. Que además hay que considerar que todos nos encontramos en cuarentena, todos nos encontramos encerrados, ya sea en virtud de lo señalado como un encierro legal, como dice el artículo 19 de la Constitución, en el numeral séptimo, pero nos encontramos en la misma calidad que un individuo al cual le impusieron una medida prejudicial precautoria, ¿entiendes? Eso es Sí, la otra interpretación también que se hace. ya. No No será. sé, capto la interpretación de ustedes. Bueno, esto también tiene un gran componente político, ¿ah? Eso también tienen que ustedes considerarlo. Cuando me refiero a un gran componente político, me estoy refiriendo a una cuestión de política social. Eh, sí, yo advierto, y uno tiene que ser respetuoso con las mayorías. Yo advierto que las mayorías se inclinan más por medidas cautelares un tanto más gravosas, ¿ah? Eso es lo que advierto. Eh, en lo personal, yo no estoy muy de acuerdo con medidas cautelares tan gravosas. De hecho, eh, lo que, lo que realmente justificaría una prisión preventiva desde el punto de vista absolutamente técnico de lo que es el sistema acusatorio sería que la persona pudiese comparecer a juicio. Y no precisamente lo que ahora sucede, que claro, por ser un peligro para la sociedad, yo mejor lo tengo bajo las rejas o tras las rejas, ¿no?
Pero también tengo que ser muy respetuoso de lo que ustedes están opinando, porque en el fondo la sociedad la componemos todos, ¿no? Esto no se trata tampoco de estar hablando desde la teoría simplemente. Ahora, sí les puedo decir que dentro del ejercicio de la profesión, las veces que me ha correspondido eh, defender a personas, siempre lo he hecho con convicción en el sentido de que prefiero mucho más una medida cautelar que no sea precisamente la prisión preventiva, porque quienes hemos estado en recintos carcelarios como visitantes, nos damos cuenta de que esos recintos carcelarios muchas veces, eh, lamentablemente, no reúnen las condiciones humanas para poder tener a una persona ahí. ¿Ah? Y si fuera por castigar, le vuelvo a insistir, todavía no hay un juicio. Si hay un juicio, bueno, ahí tal vez una condena, ni siquiera en esa circunstancia, porque yo creo que deberíamos de nivelar para arriba y no para abajo. Pero bajo una circunstancia de condena, de un juicio, donde hay evidencia ya, y donde el juez efectivamente apreció conforme a las reglas de la sana crítica y hay un estándar de convicción aplicado como tan alto como es el de más allá de todo razonable, claramente ahí sí que podríamos decir de que la persona debería estar tras las rejas, en mi opinión, ¿no? Antes me resulta muy discutible y solamente podría estar tras las rejas en la medida que se cumpliera una cuestión de requisitos, que probablemente en este caso se cumplen, ¿ah? No estoy diciendo lo contrario, pero es ese el tema, o sea, es una cuestión de requisitos, no una cuestión de que en el fondo yo voy a entrar a creer lo que me está diciendo el periodismo o voy a entrar a creer otras cosas que en el fondo no han sido evaluadas dentro de lo que es un juicio probablemente tal. Yo sé que es complejo, no una cuestión sencilla, pero no podemos tampoco emitir, y en el caso de ustedes en particular, tal vez tengo que ser un poquito más exigente porque ustedes son estudiantes de Derecho. Y en ese escenario, entonces, como estudiantes de Derecho, deberían intentar tener una postura un tanto más neutral. Yo sé que son personas todos, tienen sentimientos, emociones, pero a veces es necesario para estos casos sobre todo evidenciar o tratar de tener una postura más neutral, no para justificar al criminal, porque no se trata de justificar al criminal, no, sino para que en su momento ese criminal, si realmente se comportó como no debía haberlo hecho, tenga que cumplir lo que le corresponde. Pero una vez que se cumplan todos los requisitos previos que precisamente estamos estudiando ahora, o vamos a comenzar a estudiar ahora, en la medida que vamos avanzando en el curso, que tiene que ver entre todo lo que hemos dicho también con las reglas del debido proceso, o sea, efectivamente tratar a esa persona como un inocente hasta que se demuestre efectivamente lo contrario. Aquí hay varias cosas que yo he escuchado que vuelvo a insistir, es una cuestión ya de también de aquiescencia, ¿no? De cómo va la sociedad convenciéndose del sistema. Este es un sistema relativamente nuevo para nosotros, tiene recién 22 años para nosotros. Nosotros tenemos 200 años de un sistema inquisidor, 200 años de un sistema inquisidor, que querámoslo o no, está con nosotros, ya sea por creencia, por cultura, por lo que hemos escuchado de nuestros padres, por lo que mismo escuchamos en el periodismo que emite las noticias.
¿Ustedes nunca se han preguntado por qué en Estados Unidos, por ejemplo, no se transmiten los juicios? Precisamente para evitar lo que está ocurriendo ahora. Y entre otras cosas, tampoco se transmiten los juicios porque quien va a decidir es un jurado. Y el jurado son personas como cualquier ciudadano, tampoco tiene conocimiento en derecho. Pero no se transmiten los juicios precisamente por lo que yo diría por el nivel de contagio que alcanza la Profesor, situación. ¿Sí? yo creo que ahí discrepo un poco con usted porque depende del estado. Por ejemplo, para el caso de Ted Bundy, que igual fue hace tiempo, pero este caso fue transmitido por televisión. ¿Cuál, perdón? El caso de Ted Bundy, Ya, el caso fue transmitido por televisión. De pero, hecho, pero ese es un caso americano, dices tú, sí, Ted Bundy. pero es un estado especialísimo. Especialísimo, o sea, la regla general, si tú me llevas a Estados Unidos, la regla general no es esa. Efectivamente, probablemente existan estados donde sí se permite, pero esa es una excepción, definitivamente. ¿Ah? Es excepcionalísimo. Profesor, No yo es la creo regla que general esa. por lo que igual he visto, bueno, a mí me gusta mucho todo el tema de casos estadounidenses, como, y me he dado cuenta que los casos que más se han transmitido, o sea, los casos que se han transmitido realmente son los que causan más controversia. Y yo creo que algo muy similar acá en Chile, si realmente los casos que se han transmitido al público, bueno, siempre está el libre acceso a estos juicios realmente, pero que se han hecho tan públicos han sido juicios de gran controversia, no sé, el tema de la Quintrala creo que le decían. Sí, Entonces, esos temas que traen gran controversia, gran discusión, por decirlo así, han sido como los juicios que se han hecho más públicos. pero aún así, fíjense tú, aún así, fíjense ustedes que estamos hablando de juicio ya. ¿Ah? O sea, suponiendo ya que transmitieran el juicio ya. Como ha ocurrido acá en Chile que se han transmitido algunos juicios. Pero ya por último ya el juicio. El problema, en mi opinión, es cuando se emiten audiencias que no son precisamente las de juicio. Y voy a poner otro ejemplo, que en mi opinión, este ejemplo que voy a colocar yo y que hacía mención el profesor Javier Moya, para mí fue más escandaloso que fue el juicio en contra de los ejecutivos del Banco Penta. ¿Y por qué digo que fue más escandaloso? Porque se transmitieron ambas audiencias, tanto la de primera instancia como la de segunda instancia respecto a las medidas cautelares. Largos debates. Duró bastante el debate en primera instancia y también duró bastante el debate en segunda instancia. Inclusive se transmitió por canales abiertos de televisión. Finalmente las personas quedaron privadas de libertad. Pero pregúntenme ahora cuál fue el resultado de ese debate. No fue precisamente una condena privativa de libertad. ¿Me entienden? Entonces, lo que no se desea finalmente para el sistema que estamos estudiando ahora es que la prisión preventiva se instrumentalice como una condena anticipada. Porque si vamos a buscar eso, la verdad que en mi opinión no estamos bien. Como sociedad lo estoy indicando, ¿ah? Como sociedad. Cada uno podrá tener sus propias interpretaciones ya y ahí ustedes son libres y soberanos, pero no podemos instrumentalizar la prisión preventiva, porque si la instrumentalizamos ahí realmente quiere decir que no estamos justificando
o no estamos entendiendo, yo diría, lo que es el debido proceso propiamente tal. Profesor, En ese contexto, en definitiva, es complejo. Dígame, Diego. yo tengo una opinión respecto de esto y es que a nosotros como quizás como alumnos de derecho sí se nos podría exigir tener mayor conocimiento respecto, obviamente, del proceso, de las garantías que conlleva y también ese pensamiento del que habla usted, de que no condenar al imputado o a la persona recién formalizada antes de tiempo, antes de un juicio oral. Sin embargo, eso se puede aplicar para nosotros, pero para la sociedad en sí, que no tiene estos conocimientos, es difícil. Entonces, por eso yo igual me pongo en la situación de otras personas, porque yo, por ejemplo, si no hubiera estudiado Derecho, yo quizás también opinaría de la misma forma. Fíjate tú que es tan complejo que compañeros como tú lo dices ahora, pero si yo te pregunto a ti ahora, ¿tu opinión cuál sería? Mi opinión sería ¿Sí? la estrictamente Tú garantista, por así como, decirlo. ¿ah? Mi opinión sería garantista, por así decirlo, de los O derechos sea, del tú imputado. estás de acuerdo con el juez de garantía. Sí, estoy Ya. de acuerdo. Eso, si tú te fijas, hasta inclusive a ti como que, en mi impresión, tú me corriges, como que te atemoriza un poco el decirlo, porque ya como has escuchado a tus compañeros que han dicho otras cosas en sentido No, diferente, no me eh, atemoriza, ¿no? sino que Pero te tengo, causa un un poco conflicto de... interno. ¿Ah? Un conflicto interno, ¿no es cierto? Ya. Sí, porque también lo Perfecto. veo como espectador de la sociedad, pero también lo veo Claro. como alumno de derecho. Entonces, por eso Pero ese causa un conflicto conflicto. interno que te genera a ti, fíjate tú lo que estoy diciendo, o sea, estamos hablando de un debate que ustedes son estudiantes de Derecho, que se está generando con altura de mira, académicamente hablando, y figúrense que se genera este debate en este escenario, ¿no es verdad?, académico, de una asignatura que tiene que ver además con lo que ocurre técnicamente. Obviamente que en la sociedad en general, en mi opinión, las cartas están echadas ya. O sea, si acá ustedes genera el debate, y yo creo que más del 50%, probablemente, a lo mejor estoy errado, pero más del 50% está en desacuerdo con lo que determinó el juez de garantía. Para el resto de la sociedad, yo diría que en un alto porcentaje están en desacuerdo con lo que determinó el juez de garantía. ¿Mm? Profesor, El punto para terminar la idea y para que por favor me entiendan bien, podríamos estar de acuerdo con una prisión preventiva. Lo que a mí me preocupa hoy día son los argumentos que se están dando para esa prisión preventiva. Es el punto que yo diría hoy día y que lo pondría como debate, ¿no? No precisamente por la cantidad de denuncias que existen en contra de, ¿no? No precisamente por esto y esto otro, sino que tal vez yéndonos específicamente a que si se cumplen o no los requisitos del 140 y a lo mejor por ahí, cuestión que todavía ustedes no han estudiado bien y que lo van a ver con el profesor Moya, es si por ahí existiría o no un eventual peligro de fuga. Dime, por favor, ¿yo? sí, como Ah, no ya. tienes Sí, sí tengo fotos. nombre, Sí tengo nombre y foto, Catarina. Catarina Rojas. Yo- Catalina, ya, sí. Ay, ya. A ver, Bueno, yo es que quería decir, está tu fotografía nomás, por eso. qué raro, voy a cambiarlo. Bueno, Dime, Catalina. yo le quería decir que, bueno, a mí me pasa algo un poco parecido a lo que dice el Diego, de que Ah, como estudiante de Derecho también me causa un conflicto, o sea, como que tengo dos posturas, una postura como
como estudiante de Derecho y la otra como mujer. Entonces, o sea, yo obviamente viendo ese caso, o si me pasara en ese caso, no sé, como que me produce mucha rabia en mi posición de mujer. Y también me produce conflicto el estudiar Derecho y ver que muchas Sí. veces ciertas, ciertos procedimientos en esta área del derecho pueden resultar un tanto injustos para la sociedad. Entonces, por eso como que Sí. no sé qué, me causa un conflicto eso. Créanme que los entiendo y los comprendo absolutamente. Les voy a manifestar mi experiencia personal. ¿Ah? Yo me formé en la Universidad de Chile, tuve como profesores de Derecho Procesal a el profesor Mario Mosquera Ruiz y al profesor Cristian Maturana Miquel, en conjunto. Excelentes profesores a ambos, digámoslo así, y obviamente en este caso, por la década y por los tiempos en que me formé como abogado, como estudiante de Derecho y como abogado, yo me formé bajo el sistema inquisitivo. Me enseñaron lo que era el sistema procesal penal antiguo. Y la verdad que terminé total y absolutamente convencido de que era un excelente sistema, al extremo de que cuando escucho acá en Arica, ya siendo profesor en esta universidad de Tarapacá, escucho las primeras clases del profesor Cristian Riego, que es uno de los ideólogos de la reforma procesal penal. Yo a ese tipo no lo podía ver, porque claramente no me gustaba lo que decía. Decía, no, pero este tipo realmente, ¿qué está diciendo? O sea, nada que ver con lo que me enseñaron, qué sé yo, este tipo está loco, está hablando cosas que no son, en el fondo, que no pueden ser. Está yendo contra toda una tradición, contra todo un sistema que ya está hecho, ya opera, ya existe por lo demás. Y está recontraprobado, por así decirlo. Bueno, mi experiencia, estoy hablando desde mi persona, ¿no? Es que yo al menos con el tiempo me fui dando cuenta de que lo que ese señor me decía en aquel tiempo, estoy hablando 20 años atrás, cuando recién estaba comenzando el sistema, en muchas de las cosas que decía, lamentablemente tenía razón desde el punto de vista mío, ¿no? Y bueno, uno después se empieza a dar cuenta cuando empieza a estudiar más y ve la jurisprudencia internacional y empieza a analizar también el sistema americano y ahí ya tal vez de una mirada, probablemente yo siempre tuve una mirada más liberal, probablemente. Entonces eso significa de que en el fondo eh, yo desconocía mucha información. Y como desconocía mucha información, tenía tal vez una postura sesgada, ¿no? Pero esa es mi realidad, por así decirlo, es mi percepción, ¿no? Vuelvo a insistir, este sistema acusatorio es un sistema que tiene bastante de ingredientes de política social. Yo tampoco los puedo obligar a ustedes a que se convenzan totalmente o que se convenzan de lo que es el sistema acusatorio en sí. Porque más de alguno, yo creo que bastante más de alguno, no le va a gustar nunca tal vez el sistema acusatorio. ¿Me entienden? Pero en su esencia lo que persigue este sistema, vuelvo a insistir, a lo mejor los fundamentos no son los correctos, las percepciones
o la manera como operan las instituciones no son las correctas, porque uno tiende también a pensar del punto de vista de la sociedad a propósito de lo que ocurre con este caso. Claro, este es un joven de bien, un fulano de bien, que a lo mejor lo están protegiendo, que debería de haber sido tratado igual que el resto de las otras personas que están en la misma situación del sujeto este, y que como que se genera un manto de protección en favor de la persona esta. Y eso la verdad que a la luz de lo que es la realidad chilena, lamentablemente podría hasta ser justificable el pensar así, porque la realidad nuestra muchas veces tiende a proteger a la persona que tiene más ingresos económicos en desmedro del resto. Pero eso es muy diferente a yo tener que justificar jurídicamente la decisión que se está adoptando, ya sea en un sentido o en otro. ¿Me entienden? Podrá ser el sujeto mejor mantenido en Chile, el sujeto que tenga los mejores abogados. Si tiene la razón, la verdad que tengo que justificar que tiene la razón, o sea, tengo que apoyar esa decisión bajo mi convicción. Ahora, si no la tiene, obviamente que tendré que no señalar que no estoy de acuerdo con ese fallo o con esa decisión puntualmente, como es lo que ocurre hoy día, pero por motivos jurídicos, ¿me entienden ustedes? Y no por motivos ni sociales, ni emotivos, ni de cualquier otra índole. Y eso, créanme que cuesta, porque, bueno, ustedes por lo demás recién se están formando jurídicamente, están en 4º año, pero somos todos seres humanos y tenemos sentimientos. Y cuesta a veces, créanme ustedes, cuesta, no es menor, sacarnos esa emotividad, ¿no es verdad? Al momento de poder opinar, sobre todo temas tan puntuales como los que se vinculan con la denuncia por violación a una joven y a varias jóvenes, y en particular una que lamentablemente luego terminó suicidándose. Entonces son temas humanos también, ¿no? Pero lo bueno, creo yo, es siempre escuchar la opinión de los alumnos. Uno nunca puede negarse a lo que el alumno está, en este caso, está interpretando y está aceptando como su realidad o como lo que cree que es correcto. Y eso finalmente es lo que es. O sea, uno cumple con dar su versión, finalmente las interpretaciones quedan en ustedes, ¿no? Uno da las pautas, los elementos, lo que dice la regla, tantas veces dicho, ¿no es verdad? Esto es lo que dice el artículo, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos, lamentablemente para nosotros, sí, los artículos los tenemos que respetar, los tenemos que cumplir porque nuestra norma es escrita. Pero queda también otra parte que es una parte libre y que cada uno tiene su propio entendimiento igual y contra eso no se puede ir. O sea, ustedes son soberanos de seguir pensando como piensan y créanme de que las convicciones son internas. O sea, jamás se vean obligados a decir una cosa porque se van a congraciar con la persona que se lo está preguntando o con la persona que los está escuchando. No. Ustedes tienen que dar la opinión que ustedes piensan. Y en eso la verdad que les agradezco porque fueron súper sinceros. Y eso es lo que realmente, con ese mensaje me quedo yo ahora. ¿Ah? De la sinceridad que tuvieron ustedes, de expresar
lo que expresaron ahora, y más allá de las conclusiones o de los temas jurídicos que están en debate, sí creo que ustedes hoy día, con el mensaje o con las respuestas que me han dado, sí creo que tal vez está faltando algo dentro del sistema. Es la reflexión que saco hoy día. ¿Ah? Ese algo que está faltando, bueno, a lo mejor lo más inmediato que se me ocurre podría ser el tiempo que lleva, pero creo que tal vez pueda faltar otra cosa más. Creo que también respecto del caso concreto conspiró la mala intervención del juez de garantía, conspiró para el debate, ¿ya? Y conspiró también, a lo mejor, para la decisión del debate. Puede ser un elemento también a considerar, tomando las palabras de Felipe, que Felipe indica que efectivamente el juez no se veía un juez que estaba convencido de lo que estaba fallando, o era un juez que estaba inseguro. Entonces, eso conspira también en contra de la decisión que finalmente va a adoptar, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. En ese caso, yo creo que el juez tenía el mismo conflicto que tanto yo tengo como Catalina también. Y es humano, o sea, es un ser humano, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero es un conflicto, créanme que el juez es una persona mayor ya, ¿no? Profesor, quizás también, Generacionalmente es quizás mayor ya, también, parece, ¿no? añadiendo a lo que usted dice, que es una persona mayor, quizás también Sí. falta una perspectiva de género. Yo ayer escuchaba a una chica que estudia Derecho que ¿Ya? explicaba lo que estaba pasando y todo para que no compartieran que la justicia chilena era injusta y todo, porque todavía faltaba el juicio oral, donde se determinaba la culpabilidad. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es la perspectiva de género, que es como por decirlo, parte del estándar de convicción que tiene que tener un juez a la hora de tomar una decisión. Creo que esa perspectiva de género tiene que estar en todo momento, no solamente en juicio oral. Quizás eso faltó también, porque es una rama muy moderna, se está dando ahora. Correcto. Pero esa perspectiva de género que tú indicas, ¿lo estás señalando para condenar o para la prisión preventiva? La verdad es que lo consideraría para ambas cosas, pero como usted ya pasó en la prisión preventiva, hay que tener en cuenta eso. Ya, pero ojo que es una cuestión de convicción, ¿ah? Bárbara, es una cuestión de convicción. O sea, no me agradaría que ustedes se quedaran con la idea de que forzadamente, porque el código lo dice o porque el profesor lo está diciendo, yo tengo que pensar así. No. Las sociedades se fortalecen y crecen en la medida que se convencen de sus ideas. De lo contrario, vamos a seguir imitando. ¿Entienden? Claro, tal vez hemos sido permanentemente una sociedad imitadora de, porque alguno me podría decir, es que profesor, lo que estamos imitando ahora es lo que pasa en la realidad americana. Y claro, contra eso es difícil contestar, porque lo que imitábamos antes era la realidad española. Claro, desde esa perspectiva yo les digo de inmediato que no me gusta la realidad española, les soy sincero. El sistema inquisidor no. A lo mejor, probablemente hoy día, si me dicen, es que ahora estamos imitando la realidad americana, claro, no puedo contestar que no, porque efectivamente ese es nuestro modelo hoy día, el modelo americano, el modelo acusatorio. Eh, Creo que estamos en una etapa de aprendizaje. Tú has tocado un tema que es la perspectiva de género que hay que considerar.
que tiene que estar, créanme ustedes, y si aquí yo creo que está el centro del debate, ¿ah? Tiene que estar en los argumentos que da el juez para acoger o rechazar la medida cautelar. En mi opinión, creo que ahí está el problema, que los argumentos que da el juez para rechazar la medida cautelar no son convincentes. Y eso es lo que genera finalmente el debate. ¿Me entienden? Esa es mi opinión, podría ir por ahí tal vez, porque también habían argumentos muy sólidos para poder haber decretado la medida cautelar, pero pensando no en la condena que viene, sino pensando precisamente, como lo dice Bárbara, por ejemplo, por una cuestión de género. O sea, desconozco, hay otros elementos que podrían jugar en contra del fulano este, que por ejemplo no sabemos con quién vive. Y entonces ahí Profesor, definitivamente es mejor que se vaya privado de libertad. Bueno, es una cuestión que está en debate en todo caso. Esto es un debate que no está cerrado, es dinámico, lo va a tener que ver la Corte de Apelaciones de Temuco ahora, y finalmente el debate inicialmente se va a cerrar en lo que es la prisión preventiva ahí, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Pablo? sí, es con respecto a la medida decretada, que creo que en esta conversación no se ha tocado y fuera del tema de la peligrosidad del imputado o del peligro para la sociedad o todo lo que hemos conversado, algo que no hemos dicho respecto a la posibilidad de entorpecer la investigación. Dentro de los Ya, antecedentes que se virtieron eso en es muy el caso, importante, ¿sí? lo que pasa es que dentro de los antecedentes que se señalaron, la madre de Pradenas rompió el ¿Ya? teléfono y también Pradenas cerró sus redes sociales. Entonces, estando bajo un arresto domiciliario, él claramente, desconozco si tiene o no acceso a medios de comunicación, pero por ejemplo puede borrar información del computador, del teléfono. Ese es un argumento, Pablo, que tú estás dando ahora, que me parece súper, súper correcto, en mi opinión. O sea, es un argumento total y absolutamente vinculado con lo que es el proceso, que no tiene que ver con una condena previa, que no tiene que ver con las denuncias que existen, no, sino que tiene que ver con el éxito de la investigación. Y claramente este fulano, efectivamente, por lo que dicen los abogados querellantes, al menos, y probablemente también la fiscalía, eh, desechó o destruyó información existente. Inclusive me parece que intentó introducirse a un grupo de WhatsApp que tenían las amigas de esta persona que se suicidó, y con eso él obtuvo información de manera dolosa o habría obtenido información de manera dolosa. Entonces son antecedentes que se van juntando unos con otros y que podrían, en ese caso puntual que tú estás planteando ahora, significar de que esta persona, como no ha colaborado efectivamente con la investigación, resultaría conveniente por un espacio de tiempo limitado, mientras se desarrollan tales o cuales diligencias, que quedara privado de libertad. Y ahí yo te digo, absolutamente se justifica total la medida, porque es proporcional la medida y porque tiene un interés distinto al de la condena previa. ¿Me entienden? Tiene un interés que tiene que ver más que todo con el éxito de determinadas diligencias. Y ahí el debate, créanme que se resume absolutamente. Sí, el problema de nuestra legislación, y tal vez está el problema en los requisitos, ¿no? Yo creo que por ahí también pasa el problema de lo que exige el 140. Es que el debate se transforma en un juicio. La prisión preventiva se transforma en un juicio.
Pero si nos centráramos en el debate solamente en lo que tiene que ver con el éxito de la investigación o el eventual peligro de fuga, yo le digo, esto no debiera de extenderse tanto. Y no entrar a conocer asuntos más de fondo, porque si nos colocamos a conocer asuntos de fondo, entonces ya el prejuicio nace y germina. Diego, ¿tú querías hablar algo? Sí, profesor. De hecho, estaba pensando que por lo largo que fue la audiencia de formalización, creo que influyó justamente en la fundamentación que dio el juez, que quizá no fue la más acertada, precisamente porque quizás fueron muchos hechos los que, o muchos debates que hubo dentro de la audiencia que, por así decirlo, contaminó la percepción que tenía el juez respecto de lo que se estaba pidiendo. En definitiva, tal vez hasta lo desvió pues, a otro escenario que no era el que... Pero también las partes, lamentablemente, los colegas que intervienen son los que se encargan de desviar las situaciones. Porque si, por ejemplo, un colega hubiese dicho lo que acaba de decir Pablo hoy día, yo creo de que el sujeto a lo mejor hasta queda privado de libertad. Sí. Fue meramente un problema de... Derechamente, o sea, si se fijan, es una cuestión, la prisión preventiva es una cuestión de requisitos y no de juicio. Por ahí parte todo, o sea, yo tengo que centrarme en qué es lo que voy a discutir, qué es lo que voy a debatir. No si hierro, si me equivoco, en esa calificación inicial, la verdad que lo único que voy a conseguir es enredar. ¿Y el enredo a quién favorece? Al imputado. O sea, Y en este caso probablemente el imputado se vio favorecido con una medida que no era la que le correspondería probablemente, ¿no? yo encuentro que el abogado de Antonia en este caso es como muy mediático, como que está instando porque la gente condena anticipadamente a Matías. Creo que no es buena estrategia para este caso. Claro, claro. Debería quizás haber optado por una estrategia así como lo que dijo Milo, que hubiera sido perfecto. Así es, así es. Bueno, ustedes, la verdad que si se dan cuenta, en la conversación se van generando ideas interesantes todas, ¿ah? Y eso es, o sea, en definitiva, lo que les quiero decir, que esta clase que hemos tenido ahora, que estamos teniendo ahora, ha sido muy provechosa porque este es un tema que no se agota, créanme que no se agota, o sea, va a ser un tema de debate permanente. ¿Qué es lo que a mí me interesa, en el fondo, que ustedes tengan? Simplemente un par de elementos. Se van a tener que leer y estudiar lo que es el 140, pero no se agota el problema en el 140, ¿me entienden? No quiero que en el fondo ustedes terminen sabiéndose de memoria el 140 y con eso ya se sientan que saben proceso penal, no. Este curso puntualmente a mí me interesa más que eso, o sea, que realmente interpretemos el sistema acusatorio de una u otra forma, porque probablemente hay algunos que no lo van a interpretar como lo estoy interpretando yo. Pero eso es, interpretar el sistema acusatorio, ir un poco más allá de lo que es en sí el estudio del Código Procesal Penal, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a cerrar el debate, ha sido muy, muy interesante y vamos a volver un poco a lo que es la realidad con lo que estamos estudiando, que es el Código Procesal Penal.
digo realidad en el sistema, en lo que es la cuestión académica, ¿ah? Porque lo que estábamos discutiendo ahora también era muy real. ¿Ah? Y en lo que es la realidad académica, y un poco para ir cerrando lo que estábamos viendo el día martes, que es la detención, fíjense ustedes que el artículo 154 del Código Procesal Penal reafirma, tanto como para la prisión preventiva y para la detención, la presencia de ciertos requisitos que tienen que cumplirse para que operen estas medidas. Y me voy a centrar básicamente en los dos últimos requisitos. El primer requisito es individualizar al detenido o al privado de libertad. Los otros dos requisitos sí son interesantes y los tenemos que reiterar y en este caso saber, que son el de la letra B, el motivo de la prisión o de la detención. Como estamos analizando la detención, siempre la detención tiene que tener un motivo. No puede ser la persona detenida porque en el fondo voy a emplear un ejemplo burdo, estoy ejerciendo una acción de venganza y por eso lo estoy deteniendo a este sujeto o a este fulano. No. La detención tiene que tener un motivo y el motivo de esa detención precisamente es un motivo legal. Generalmente debe ser, no generalmente, sino debe ser un motivo legal. Y ese motivo legal se identifica con la supuesta o presunta comisión de un ilícito penal y la participación que le cupo a esa persona en ese ilícito penal. ¿Ya? En mi opinión, el motivo de la detención siempre se va a ver mucho más discutido, o va a ser mucho más discutido, cuando nos encontremos ante una flagrancia, ante una detención flagrante. Y en ese contexto tal vez se justifica lo reglado que fue o que es hoy día la flagrancia dentro de nuestro sistema acusatorio, dentro del Código Procesal Penal. Porque créanme que eso es el motivo, es lo más debatible de lo que es la detención en sí. ¿Ah? Porque ahí en la flagrancia, motivos van a ser los motivos del momento, lo que vio el testigo, lo que vio el agente policial que está deteniendo, ¿no? Lo que vio la persona que acaba de detener. O sea, son cuestiones bastante, yo diría, permeables, ¿ya? Ya cuando el motivo nace de una investigación previa y a consecuencia de esa investigación previa se hace necesario una orden judicial y el juez la genera, entonces el motivo se vuelve mucho más sólido y la detención se justifica. Sobre la base que volvemos sobre lo mismo, que la detención es esencialmente un tiempo muy mínimo de privación de libertad. O sea, es una suspensión o es una privación de libertad menor, de tiempo muy limitado. Que se puede transformar en prisión preventiva, eso es otra cosa. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿por qué dice que el motivo se va a ver mucho más discutido cuando nos encontremos ante un delito flagrante? ¿A qué se debe eso? Lo digo porque en definitiva es una cuestión de facto, del momento, de la percepción de la
de la persona que está deteniendo, ¿me entiendes? Podría ser hasta discutible, porque para alguno podría ser robo, para otro no, para alguno podría ser hurto, para otro no. Entonces es más discutible porque va a ser la percepción de la persona en el momento. En Ah, cambio, cuando es una investigación donde se aportan más antecedentes, en mi opinión, esa detención cobra mucha más fuerza, ¿no es verdad? Resulta más motivada, más justificada de una u otra manera. ya entendí. Gracias. Y el tercer elemento o el tercer requisito es, a propósito de la detención, también opera para la prisión preventiva, es que tiene que ser conducido de inmediato a presencia del tribunal. ¿Ya? Acá agrega el artículo del establecimiento penitenciario o del lugar público de prisión o de detención que se determine. A mí lo que me interesa realmente es que la persona que es detenida puntualmente, y con esta idea quiero que se quede, tiene que ser conducida de inmediato a un tribunal para que ese tribunal, de juez de garantía, pueda, conforme a el enfrentamiento físico, evaluar en qué condiciones se encuentra el detenido. Además de, en este caso, fiscalizar la justificación de la detención. Claro, cuando emana del propio juez, no importa aquello porque es el juez el que está ordenando la detención. Podrá fiscalizarla ya no el juez de garantía, sino otro ente como sería la Corte de Apelaciones respectiva, vía un recurso de amparo o vía un recurso de apelación, por ejemplo. Pero siempre, sí o sí, el juez de garantía, haya emitido o no la orden él, tiene que fiscalizar ese segundo aspecto que le estoy señalando. ¿En qué condiciones se encuentra el detenido? ¿En qué condiciones físicas? Y por eso que en ese momento entonces el juez de garantía se transforma en un juez de amparo. ¿Ya? Y esto que le digo no es menor porque antiguamente estaba la mala práctica de que las policías se encargaban de castigar en forma previa al detenido. Y en este caso lo golpeaban para eventualmente hacerlo confesar, y entonces el detenido llegaba en muy malas condiciones a la presencia del juez del crimen. Pero en ese momento ni siquiera el juez del crimen iba a ver al detenido, lamentablemente. Porque ¿saben ustedes quién veía al detenido, con quién se entrevistaba el detenido? Con el actuario. El actuario le tomaba declaración. Y de ahí el actuario que le tomaba declaración se la llevaba al juez. Muchas veces el juez no estaba ahí en físico, sino que estaba en su despacho privado y el juez firmaba nomás, muchas veces. Entonces eso hoy día, menos mal que ya no existe y está el juez de garantía presente en la audiencia, ¿no es verdad? Bueno, para terminar esta clase, para ir avanzando un poco, vamos a terminar con las medidas, con las otras medidas cautelares que están tratadas como residuales, cautelares personales del artículo 155, están tratadas como residuales si uno ve la disposición orgánica del artículo, pero en mi opinión son estas disposiciones o estas medidas del artículo 155 las verdaderas reglas generales de medidas cautelares a las cuales se puede hacer uso
o de las cuales se puede hacer uso. Sobre una base que es importante. Yo no sé, porque la verdad que no me fijé y no vi completamente el debate de prisión preventiva que estábamos comentando, pero yo no sé si alguien de los querellantes pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total. ¿Lo pidió, no? ¿Se pidió o no? ¿Alguien de ustedes se percató del detalle ese? ¿No se percataron? ¿Pablo o Diego? No, profesor, al menos ¿Felipe yo no me di cuenta. o Yo Bárbara? tampoco. ¿No? Ya. Lo señalo porque muchas veces en la práctica por defecto, y esto me parece también grave, el juez de garantía por defecto toma otra medida diferente a la que le están pidiendo. Entonces, lo que tienen que hacer las partes, porque además el artículo lo dice expresamente, que estas medidas son a petición de parte, tampoco el juez las puede imponer de oficio. Y en la práctica a veces yo me he dado cuenta que la imponen de oficio. O sea, es O como sea, ultra petición. niego la prisión preventiva, pero para que no se me vaya libre el fulano, le impongo, en este caso, la privación de libertad total o el arresto domiciliario en su residencia. Entonces, eso es lo otro. O sea, no quiero tampoco ser estricto con el sistema, pero el sistema acusatorio funciona de esa manera. Es en base a lo que las partes pidan. Y el desconocimiento hace muchas veces que las personas, si es el asunto se soluciona de la manera tan simple como que yo pida en lo principal algo y en subsidio lo otro. En lo principal, yo fiscalía pido la prisión preventiva y en subsidio el arresto domiciliario total, pero no con ello se me va a interpretar necesariamente que me quedo conforme con el arresto domiciliario total. Inclusive podría justificar el por qué lo estoy pidiendo solamente para que el sujeto no quede libre mientras se discuta la prisión preventiva si no se otorga en segunda instancia, por ejemplo. Profesor, Hasta lo puedo justificar en ese sentido, ¿no? Dígame. Y en ese Sí. caso que usted dice que en la práctica sí se da, que los jueces de repente hacen eso de otorgar o imponer una medida, por ejemplo, no una e impone otra, ¿hay algún recurso o algo que se pueda hacer en ese caso? Sí, en ese caso puntualmente lo que deberá hacer la defensa es apelar, porque si vamos al registro de audio no se pidió. No se pidió. Ahora, en la práctica muchas veces también ocurre, y en esto también hay que ser, o sea, partimos de una regla que se indica en cuanto a tal y que tiene que cumplirse, y por otro lado también llegamos a lo que resulta estratégicamente más conveniente. Si yo estoy defendiendo a una persona que le están imputando varios ilícitos penales, como el caso Pradenas, por ejemplo, la pregunta es, ¿yo voy a atreverme a discutir además el arresto domiciliario total por la vía que le estoy indicando o mejor guardo silencio y no digo nada?
visto o mirado desde el punto de vista de la defensa. ¿Ah? Claro, Mejor guardar silencio. tal vez ante una prisión preventiva de la que me salvé, jabonado, como diría el dicho popular, y me están imponiendo algo que es más grato o más agradable para mi representado, mejor guardo silencio y no discuto nada. Porque en definitiva, en este caso puntualmente, ¿quién es el que se va a desgastar o quién va a terminar finalmente desgastándose en este caso puntual? Va a ser el Ministerio Público, porque ya anunció apelación ya. Pero se lo menciono también a ustedes porque pueden haber otros casos, ¿no? En los cuales no exista tanta gravedad en lo discutido, por así decirlo, me refiero a gravedad en cuanto a los crímenes que se están discutiendo o a los delitos que se están imputando, y a lo mejor probablemente el juez va a actuar de oficio y no sería procedente en ese caso. O no es procedente derechamente, para decirlo bien categóricamente. Si el otro, la otra opción a la que llego es única y exclusivamente por una cuestión estratégica nomás, de defensa. Entonces, todos los casos que se mencionan en el 155, que tienen que ver con el arresto domiciliario, que tienen que ver con la sujeción a la vigilancia de determinadas personas, que tienen que ver con el ir a firmar periódicamente a un lugar X, que tienen que ver con la prohibición de salir de la región, de la ciudad, de la región o del país, lo que antiguamente se denominaba arraigo. Todas esas medidas que están en el 155, en mi opinión, se deberían de transformar en la regla general. Y fíjense ustedes que los fundamentos de las medidas del artículo 155 son las mismas, son los mismos fundamentos que se decretan para una prisión preventiva. O sea, estamos hablando del éxito de la investigación, estamos hablando de el peligro para asegurar, en este caso, ante un peligro eventual hacia la víctima o para asegurar ante un peligro eventual hacia la sociedad. Y también incluye la comparecencia en juicio del imputado. Entonces, los fundamentos son exactamente los mismos. Y ante fundamentos iguales, entonces la regla general debe ser el 155. Y la prisión preventiva quedar excluida o, en este caso, quedar relegada para situaciones muy, pero muy específicas y muy puntuales. Y finalmente, voy a dejar para vuestro análisis, que ya sería para la clase del día martes o miércoles. El día martes vamos a tener la clase con el profesor Moya. ¿Ah? Pero voy a dejar para vuestro análisis, que es un análisis también interesante, creo yo que podríamos conversar, lo que dice el artículo 146 del Código Procesal Penal, que se refiere en concreto a la caución para reemplazar la prisión preventiva. Y hoy día, para que ustedes sepan, que ustedes leen después el artículo, pero hoy día solamente se permite la caución, o sea, reemplaza la prisión preventiva cuando la prisión preventiva se justifique o se decrete para que el imputado pueda comparecer a juicio. O sea, si se decreta por otra, en este caso, por otro motivo, como sería el que estamos viendo ahora, el peligro para la sociedad, no hay caución. Ni tampoco cuando es para la víctima, solamente eventualmente lo sería entonces ante un eventual
peligro de fuga, por así llamarlo, porque se estaría caucionando para que en este caso la persona comparezca al juicio. Se reemplaza por una comparecencia a juicio. Este artículo 146, que para nosotros es la excepción, porque es excepcionalísimo que se decrete una medida cautelar para que la persona comparezca a juicio o comparezca alguna diligencia puntualmente. Para nosotros es la excepción, pero en el sistema acusatorio americano es la regla general. Por eso que muchas personas, probablemente muchas veces habiendo sido formalizados por delitos muy graves, pagando la fianza, hace poco nomás el sujeto que está imputado por el crimen del afroamericano ¿no? Que se me olvida el apellido ahora, le fijaron una fianza altísima al policía y no la pudo pagar y en este caso está privado de libertad. O sea, en el fondo es el manejo del sistema, ¿no? Allá fijan fianzas altas cuando la persona no se desea que salga en libertad, por así decirlo. Y la justificación vendría siendo el éxito de la investigación. Bueno, se los dejo como análisis para vuestras casas, ¿no? Son temas debatibles, son temas que en el fondo no los vamos tampoco a solucionar en este curso, ¿no? Pero sí lo importante es tener alguna idea siempre y más aún que esa idea esté debidamente justificada o argumentada, ¿no? Yo les agradezco su tiempo de hoy día, les ofrezco disculpas por no haber hecho la clase ayer, tenía problemas de conectividad. Y como siempre, un placer conversar con ustedes y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día martes, ¿no? A Pablo le hago llegar en un par de minutos más los textos que tiene que estudiar. Y entonces el día martes nos estamos viendo o nos estamos reencontrando esta vez con el profesor Moya en el ejercicio que vamos a ver en relación con prisión preventiva. Quedamos entonces invitados para el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Cuídense.